la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y el Ministerio de Salud Pública en el área de docencia e investigaciones presentan la atención de urgencias, la unidad de terapia intensiva, intoxicaciones por productos agrícolas, del programa Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna. Tercer año de la residencia en Medicina Interna. Realizado por el Dr. Orlando Martínez Oliva, especialista en Medicina Interna, profesor asistente en Medicina y Urgencias Médicas. Diciembre 2024. Intoxicaciones exógenas. Por psicofármacos, insecticidas, herbicidas, alcohol metílico y etílico. Principios para el diagnóstico y tratamiento. Contenido. Insecticidas. Insecticidas organofosforados. Insecticidas carbonatos. Insecticidas organoclorados. Insecticidas piretroides e insecticidas neonicotinoides. Herbicidas. Paraquat y glifosato. Rodenticidas. Arsénico, fósforo y fosfuros. Talio, y las antivitaminas K. Definición. Los plaguicidas o pesticidas son un conjunto heterogéneo de xenobióticos utilizados para destruir, controlar o prevenir la acción de animales, vegetales o microorganismos perjudiciales para el hombre o las cosechas. Los plaguicidas de uso no agrícola, por ejemplo de uso doméstico, se denominan biocidas. Los insecticidas son productos químicos utilizados para la eliminación de insectos, y los herbicidas para la destrucción de plantas herbáceas. Hay también otros grupos de agentes plaguicidas, como los rodenticidas, los acaricidas, los fungicidas y los bactericidas. Insecticidas. Los insecticidas constituyen el grupo de pesticidas más importante y tienen como misión fundamental el control de los insectos. Existen 5 grupos principales de insecticidas: organofosforados, carbamatos, organoclorados, piretroides y neonicotinoides. Insecticidas organofosforados. Concepto. Son derivados del ácido fosfórico, presentan una estructura química inestable y se hidrolizan con rapidez. Por esta razón, a diferencia de los organoclorados, no tienen riesgo de acumularse en el medio ambiente. Su toxicidad es muy variable, y la dosis potencialmente letal por vía oral oscila entre 10 mg para el paratión y 60 gramos para el malatión. Los organofosforados se absorben por vía cutánea o mucosa, respiratoria y digestiva. Tienen un amplio volumen de distribución y son metabolizados en el hígado para generar, en ocasiones, compuestos aún más tóxicos. Patogenia. Los organofosforados causan una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa, lo que conduce a una acumulación del neurotransmisor acetilcolina en el espacio intersináptico y, por ello, a una hiperestimulación de los receptores colinérgicos que podría concluir con la interrupción de la transmisión nerviosa o neuromuscular. Todos los organofosforados son también inhibidores de la acetilcolinesterasa eritrocitaria, o colinesterasa verdadera, y de las colinesterasas plasmáticas, butirilcolinesterasa, o pseudocolinesterasa. Aunque no se conocen repercusiones clínicas de este hecho, su monitorización permite establecer, con ciertas limitaciones, la gravedad de la intoxicación. También inhiben la esterasa neurotóxica, una enzima que se ha relacionado con la neurotoxicidad retardada. Cuadro clínico. Tras la exposición aguda, el cuadro clínico es consecuencia de la acumulación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, y se presentan combinaciones de los signos y síntomas correspondientes a un toxíndrome muscarínico y nicotínico central y periférico. Los trastornos del ritmo cardíaco, el coma convulsivo y la insuficiencia respiratoria son posibles causas de muerte. Por su alta lipofilia, algunos organofosforados pueden permanecer días o semanas en el organismo y ocasionar una persistencia de la sintomatología o una recidiva del cuadro clínico tras un período de recuperación. Algunos autores han definido un síndrome intermedio que aparece en el 10% al 30% de los intoxicados, generalmente los más graves, a las 24 a 96 horas de la intoxicación y tras haber superado la fase colinérgica. Este síndrome, que otros autores atribuyen a una reintoxicación endógena, se caracteriza por la afección de los músculos respiratorios, proximales de las extremidades y flexores del cuello. Puede persistir durante varios días o semanas y acompañarse de insuficiencia ventilatoria. Manifestaciones clínicas tardías.
Las manifestaciones clínicas tardías o crónicas son la neuropatía periférica inicialmente sensitiva, parestesias dolorosas en guante y calcetín, y posteriormente motora y ascendente, los trastornos de la conducta, la memoria o el estado de ánimo, que pueden aparecer a las 2 a 3 semanas de la exposición, y cuyo mecanismo patogénico se relaciona con la inhibición de la esterasa neurotóxica. La recuperación puede tardar meses o años y ser incompleta. Diagnóstico. El análisis toxicológico se realiza indirectamente, mediante la determinación de la actividad de las colinesterasas intraeritrocitaria y sérica, butirilcolinesterasa. Las concentraciones normales de colinesterasa eritrocitaria son de 29 a 36 unidades por gramos de hemoglobina, mientras que las de la butirilcolinesterasa oscilan entre 7 y 19 unidades por mililitros. Sin embargo, existe una amplia variación individual en estas cifras, tanto por factores genéticos como por diversas enfermedades. Por ello, para el diagnóstico y la evolución en las intoxicaciones agudas es importante seguir la evolución de las colinesterasas. La colinesterasa sérica, más sensible, pero menos específica para el diagnóstico, se regenera espontáneamente en días o semanas, mientras que la eritrocitaria puede tardar 1 o 2 meses en normalizarse. Tratamiento. Medidas de soporte y descontaminación. Cuando los signos muscarínicos comprometen la ventilación con hipersecreción bronquial y broncoespasmo, debe utilizarse inmediatamente atropina. La oxigenoterapia está siempre indicada si se objetiva insuficiencia respiratoria y, si predomina la hipoventilación, se recurrirá a la asistencia respiratoria mecánica. Debe evitarse el uso de relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina, ya que al metabolizarse también por la colinesterasa su acción se prolongaría. Las benzodiazepinas pueden contrarrestar algunas manifestaciones del sistema nervioso central que no resuelve la atropina, en particular la ansiedad y las convulsiones. La descontaminación es muy importante para reducir la dosis absorbida. Cuando la vía de entrada es cutánea, debería iniciarse en el medio extrahospitalario, mediante la retirada de toda la ropa que lleve el enfermo, en el momento de la exposición y el lavado de la piel con agua jabonosa. Disminución de la absorción. Tras la ingesta deberá procederse al vaciado gástrico. El carbón activado también está indicado en dosis altas, 50 gramos, y repetidas cada 3 horas en las primeras 24 horas. Se aconseja el uso de catárticos, 30 gramos de sulfato sódico por vía oral. O por sonda gástrica, excepto si hay diarreas espontáneas. Antídotos. Se dispone de 2 antídotos, la atropina y las óximas. La atropina revierte el cuadro muscarínico, al bloquear competitivamente la acción de la acetilcolina en los receptores muscarínicos. La dosis inicial en el adulto es de 1 miligramo intravenoso, que se repite por lo menos cada 2 a 3 minutos hasta que desaparecen los signos muscarínicos y aparecen signos de intoxicación atropínica como fiebre, delirio, alucinaciones. La atropina carece de efecto sobre los receptores nicotínicos y sobre la reactivación de las colinesterasas, por lo que su uso aislado suele ser insuficiente. Existen 3 óximas reactivadoras de las colinesterasas, la pralidóxima, la ovidóxima y la I6, que deben utilizarse con precocidad en intoxicados de mediana o alta gravedad y siempre después de haber iniciado la atropinización. La dosis inicial de pralidóxima para un adulto es de 30 miligramos por kilogramo, menor o igual que 2 gramos, disuelta en 100 mililitros de suero salino al 0,9%, que se perfunde intravenoso en 30 minutos, seguida por 8 miligramos por kilogramo y hora. Menor o igual que 650 miligramos por horas, en perfusión continua durante varios días, al menos hasta que haya cesado la necesidad de atropina. Esta dosificación debe reducirse en caso de insuficiencia renal. Los síndromes tardíos no responden a la atropina ni a las óximas. Aumento de la eliminación. No está justificado el uso de técnicas de depuración renal o extrarrenal, excepto en el caso de un fracaso renal asociado. Insecticidas carbamatos. Son un conjunto de xenobióticos que inhiben transitoriamente la acetilcolinesterasa y que tienen un amplio margen entre la dosis que produce síntomas y la que provoca la muerte. Pueden absorberse a través de la vía respiratoria, el tracto gastrointestinal y, con mayor dificultad, la piel. Se eliminan por metabolización hepática. La unión de los carbamatos a la acetilcolinesterasa es inestable y la enzima se reactiva de forma espontánea con rapidez. Por ello, los efectos tóxicos suelen ser más leves y breves que en las intoxicaciones por organofosforados.
Además, cruzan mal la barrera hematoencefálica, por lo que las manifestaciones neurológicas centrales son mínimas o están ausentes. El cuadro clínico depende de su toxicidad intrínseca, de la dosis y de la vía de absorción, y es superponible al descrito para los insecticidas organofosforados en relación con los efectos muscarínicos y nicotínicos periféricos, aunque generalmente de menor intensidad y duración. De modo orientativo, se considera que, en la intoxicación aguda, las manifestaciones clínicas aparecen cuando más del 50% de la actividad colinesterásica está inhibida. En los casos leves, la colinesterasa desciende un 50% al 70%. En los casos moderados, un 70% al 90%, y en los casos graves, más del 90%. Los mismos principios generales del tratamiento que se han expuesto para los insecticidas organofosforados son válidos también para los carbamatos. El uso de las óximas es controvertido, aunque se aconsejan hasta un máximo de 48 horas post-ingesta. Insecticidas organoclorados. Los organoclorados han caído en desuso por su prolongada acumulación tanto en el ser humano como en el medio ambiente. Su principal acción tóxica es la estimulación del sistema nervioso central por alteración en el transporte de sodio y potasio a través de las membranas neuronales. La absorción de una dosis tóxica produce un cuadro clínico de parestesias, malestar general, cefalea y trastornos digestivos, con la posterior aparición de confusión, hiperexcitabilidad, fasciculaciones, temblores, disminución del nivel de consciencia y, muy frecuentemente, convulsiones y estatus epiléptico. Las causas más frecuentes de muerte son el deterioro neurológico, la insuficiencia respiratoria o una arritmia cardíaca. Para el tratamiento se utilizarán las medidas habituales de soporte general y descontaminación. La excitabilidad miocárdica requiere la monitorización del electrocardiograma y evitar si es posible el uso de aminas simpático-miméticas. La absorción digestiva se reducirá mediante un lavado gástrico, con especial atención a la protección de la vía respiratoria, dado el riesgo de vómitos y de convulsiones. Se administrará también carbón activado. Los organoclorados no tienen antídoto y no está justificado el uso de la depuración renal o extrarrenal, excepto en presencia de insuficiencia renal. Insecticidas piretroides. El agente paradigmático de este grupo es el extracto de Pelitreupiretro, que corresponde a 6 principios activos obtenidos a partir de las flores del crisantemo. A partir del pelitre se han sintetizado otros insecticidas, que se conocen con el nombre de piretroides y que se encuentran en la mayoría de los insecticidas domésticos. Aunque su toxicidad es muy baja, pueden provocar reacciones de hipersensibilidad. No hay tratamiento específico, pero, en caso de ingesta, se recomienda la administración de 25 gramos de carbón por vía oral. Insecticidas neonicotinoides. Representan una relativamente nueva generación de insecticidas, con muy baja toxicidad para el ser humano, y causan un efecto irritante por contacto directo sobre la piel y las mucosas. Los síntomas sistémicos son excepcionales y solo se han descrito por ingesta. Náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, cefalea y vértigo. Dosis muy elevadas podrían producir signos y síntomas colinérgicos, alteraciones del sistema nervioso central y fracaso cardiorrespiratorio. El tratamiento es sintomático e incluye medidas de descontaminación digestiva con el carbón activado, en caso de ingesta reciente con menos de 2 horas. Tabla 323, 1. Clasificación según la toxicidad de insecticidas comercializados en España. Esta tabla clasifica los insecticidas en 3 categorías de toxicidad: muy alta, moderada y baja, y enumera los insecticidas específicos dentro de cada categoría. Clasificación según la toxicidad de insecticidas. Los de muy alta toxicidad. Organofosforados: carbofenotión, clorfenbinfos, disulfotón, fonofos, forato, fosfamidón, mecarbam, metamidofos, metilparatión, mebinfos, ometoato, paratión, sulfotep. Carbamatos: aldicarb, carbofurano, metomilo, oxamilo. Organoclorados: endosulfán. Los de moderada toxicidad. Organofosforados: acetato, clorpirifos, diacinón, diclorbos, dicrótofos, dimetoato, etión, fentión, metilatión, monocrótofos, merfos, triplorfón. Carbamatos: bendiocarb, metiocarb, promecarb, propoxur. Organoclorados: dienocloro, hexacloro de benceno, y lindano. Y los de baja toxicidad. Organofosforados: fenitrotión, malatión, y temefos. Carbamatos: el carbaril. Organoclorados: clorobencilato, dicofolimetoxicloro.
piretroides, aletrina, bioaletrina, cifenotrin, ciflutrin, cipermetrin, deltametrin, fenotrin, fenvalerato, lambda-cialotrin, permetrin, pinamin, piretro, piriproxifen, tetrametrina, y el transflutrin. Neonicotinoides, acetamiprid, clotianidina, tinotefuran, flonicamid, imidacloprid, nitempiram, nitiazina, tiacloprid, y el tiametoxam. Herbicidas. Es un grupo de pesticidas con elevada toxicidad. Los más tóxicos son el paraquat, el diquat, el glifosato, el glufosinato y los derivados del ácido fenoxiacético. Paraquat. Concepto. Tras la prohibición de su comercialización en la Unión Europea en 2007, los casos de intoxicaciones en nuestro medio son excepcionales, aunque aún sigue siendo un herbicida muy utilizado, especialmente en los países en vías de desarrollo. Patogenia. El paraquat ejerce su acción herbicida y tóxica humana al interferir en los sistemas de transferencia electrónica intracelular. Una vez dentro de las células de los órganos por los que tiene particular tropismo, pulmón y riñón, entra en una espiral de oxidación-reducción cíclica, produciendo radicales superóxidos y consumiendo las reservas antioxidantes de la célula. Además, aumenta la prolilhidroxilasa pulmonar, una enzima que promueve la formación de colágeno, como paso previo a la fibrosis pulmonar. Tiene también una acción tópica irritante sobre la piel y cáustica en las mucosas con las que entra en contacto. Cuadro clínico. El mayor riesgo del paraquat deriva de su ingesta oral. La dosis tóxica es inferior a 20 mg por kilogramo, y la potencialmente mortal, menor de 40 mg por kilogramo. Tras la ingesta de más de 6 gramos, al cabo de 1 hora aparecen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Posteriormente se observan signos y síntomas de shock, tanto por hipovolemia como por depresión miocárdica, disminución de la consciencia y convulsiones. Al cabo de 12 a 24 horas aparecen signos de insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva, con edema pulmonar no cardiogénico, y la muerte sobreviene por shock o hipoxemia refractaria. La ingestión de 3 a 6 gramos se acompaña del cuadro digestivo ya descrito, pero con mejoría espontánea a las 24 horas. El paciente refiere entonces dolor bucofaríngeo, tos irritativa y dificultades para la deglución y el habla, al tiempo que la mucosa orofaríngea muestra unas placas blanquecinas que posteriormente se ulceran, con el mismo resultado en las mucosas esofágica y gástrica. A las 72 horas se objetivan los signos biológicos de necrosis hepatocelular y tubular renal. El paciente está subictérico y anúrico. Al cabo de 5 a 7 días se inician los signos de insuficiencia respiratoria, que aboca a un distrés respiratorio, que es la causa de la muerte. Si se ingieren entre 1,5 y 3 gramos, se producen igualmente síntomas digestivos. La lesión renal o hepática es poco frecuente y de intensidad moderada. La afección respiratoria puede tardar 10 a 20 días en aparecer, pero suele constituir también la causa de muerte incluso 4 a 6 semanas después de la intoxicación. El desarrollo de una acidosis láctica es un factor de mal pronóstico. Los sobrevivientes pueden quedar con secuelas pulmonares, como fibrosis. Tratamiento. Medidas de soporte y descontaminación. En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, la oxigenoterapia debe retrasarse hasta que la saturación de la oxihemoglobina sea inferior al 90% al 92%, porque a través de la experimentación animal se ha demostrado que esta terapéutica empeora el pronóstico, aunque la oxigenoterapia acaba siendo inevitable, dada la refractariedad de la hipoxemia. Algunos pacientes en fase terminal de su insuficiencia respiratoria han recibido un trasplante pulmonar, con escasos resultados. Para la descontaminación mucosa o cutánea se seguirán las medidas habituales, pero teniendo en cuenta la necesidad de una copiosa irrigación durante 15 minutos, dado el carácter cáustico del paraquat. Disminución de la absorción digestiva. Debido a la elevada toxicidad del paraquat, aunque el enfermo haya vomitado espontáneamente, ha de realizarse siempre un lavado gástrico, introduciendo la sonda con cuidado por las posibles lesiones cáusticas. También deben administrarse dosis repetidas de absorbentes, como el carbón activado, la bentonita o la tierra de Fuller. El carácter astringente de estos productos obliga a asociar un purgante si no hay diarreas espontáneas. Antídotos. Ningún fármaco ha demostrado su capacidad antidótica frente al paraquat. Entre los muchos que se han ensayado cabe destacar la combinación de ciclofosfamida,
1 gramos por día durante 2 días, y metilprednisolona, 1 gramos por día durante 3 días, y, aunque existen resultados contradictorios respecto a su eficacia, es aconsejable su utilización mientras no se disponga de una alternativa mejor. Aumento de la eliminación. La diuresis forzada apenas aumenta la eliminación urinaria del paraquat, pero es importante mantener una buena diuresis, ya que el riñón es la única vía natural de eliminación de este herbicida. Aunque el paraquat es depurable tanto por hemodiálisis como por hemoperfusión, su amplio volumen de distribución hace que ambas técnicas carezcan de eficacia práctica. Solo en una fase muy temprana, inferior a las 4 a 6 horas después de la ingesta, podría ensayarse una técnica de depuración durante un período de tiempo prolongado, aunque su rentabilidad no ha sido demostrada, excepto en caso de fracaso renal asociado. Glifosato. Es en la actualidad uno de los herbicidas más frecuentemente utilizados tanto en la producción agrícola como en el uso de herbicidas domésticos. No se ha demostrado una toxicidad destacable en los mamíferos, por lo que es probable que sean los diluyentes, en especial, el surfactante polioxietilenamina y la isopropilamina, los causantes de la toxicidad. Desde el punto de vista toxicocinético, no se absorbe por la piel intacta, tiene una absorción digestiva de un 40% en animales de experimentación, alcanza un pico de concentración plasmática a las 2 horas de la ingesta y es eliminado sin metabolizar por la orina, con una semivida de eliminación de unas 4 horas. Cuadro clínico. Tras la ingesta se produce inicialmente una clínica de irritación gastrointestinal, en forma de dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, con potencial de causticación de la mucosa digestiva en grandes ingestas. En los casos más graves, el paciente presentará hipotensión y signos de afectación multiorgánica. Arritmias cardíacas, fracaso hepático y renal, acidosis metabólica, hipercalemia, pancreatitis, edema pulmonar y afectación del nivel de consciencia en forma de encefalopatía, y puede progresar al shock refractario o al fracaso respiratorio entre 12 y 72 horas. Tratamiento. No se dispone de ningún antídoto específico, y las medidas de soporte intensivo son la piedra angular del tratamiento de estos pacientes. Aunque no hay datos sobre la eficacia de las medidas de descontaminación digestiva, la naturaleza cáustica del tóxico desaconseja su uso. Asimismo, tampoco se dispone de informes a favor del uso de medidas de depuración extrarrenal, y deben utilizarse en caso de fracaso renal. Rodenticidas. Tienen como finalidad la destrucción de los roedores. Se clasifican en 3 grupos: gaseosos, minerales y orgánicos. Entre los gaseosos destacan el ácido cianhídrico y el bromuro de metilo. Entre los minerales, el arsénico, el fósforo, el talio, el bario y el flúor, y entre los orgánicos, unos de origen natural, como la estricnina, y otros sintéticos, como los cumarínicos. Arsénico. Concepto. La dosis tóxica de arsénico inorgánico en el adulto es de 0,5 mg por kilogramo y la dosis potencialmente mortal es de 2 mg por kilogramo. Las formas orgánicas, como el melarsoprol, se consideran en general menos tóxicas que las inorgánicas. Trióxido o arsénico blanco, pentóxido, etc. Existe una forma gaseosa de arsénico, denominada arsina, hidrógeno arseniado o arsenamida, que se forma al exponer el arsénico metálico a la acción de ácidos y que es sumamente tóxica. Patogenia. En caso de ingesta oral, el arsénico es bien absorbido por el intestino, en particular en su forma trivalente. Circula unido a la globina de hematía y a las proteínas, y en unas 24 horas se distribuye por todo el organismo, fijándose a los grupos sulfidrilo de las proteínas tisulares e inhibiendo con ello diversos mecanismos enzimáticos, en particular la fosforilación oxidativa. La mayoría de la dosis absorbida se excreta por vía renal en 4 a 10 días. Cuadro clínico. La ingesta de una sal inorgánica se acompaña de sintomatología digestiva: quemazón bucofaríngea, náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarreas que pueden ser coleriformes y hemáticas. Los pacientes refieren calambres musculares, y puede detectarse rabdomiólisis e insuficiencia renal. El arsénico también es capaz de producir citólisis hepática, alteraciones pancreáticas, miocarditis y encefalopatía. Si la ingesta ha sido masiva, la muerte puede sobrevenir en pocas horas por shock cardiogénico o vasopléjico, con acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada.
Si el paciente sobrevive, al cabo de 3 a 4 semanas puede observarse la aparición de unas bandas blanquecinas en las uñas. Líneas de Mies. Tratamiento. En caso de ingesta aguda debe practicarse siempre un lavado gástrico. Además, se administrará carbón activado y, si no hubiese diarreas espontáneas, se añadirá un catártico. El trióxido de arsénico es radiopaco, por lo que, si después de realizar estas medidas se comprobase su persistencia en el estómago, debe valorarse la práctica de una fibrogastroscopia o de una gastrotomía para retirar los restos de este potente tóxico. Figura 323, 1. Varón de 43 años con una intoxicación aguda grave por trióxido de arsénico. 2 meses después se observaron en las uñas de las manos y los pies las flechas rojas, las características, líneas de Mies. El antídoto de elección es el dimercaprol, cuya administración debe iniciarse ante toda ingesta de una dosis tóxica, en todos los enfermos sintomáticos y si se detectan arseniurias superiores a los 200 mg por litro. Se administra por vía intramuscular en la dosis de 3 mg/kg cada 4 horas durante 48 horas, 3 mg por kilogramo cada 6 horas durante 24 horas y 3 mg/kg cada 12 horas durante una semana o hasta la recuperación completa. En casos graves, y si la tolerancia digestiva y el estado general del enfermo lo permiten, se añadirán 250 a 500 mg cada 6 horas de penicilamina por vía oral o por sonda gástrica durante 5 días. El ácido dimercaptosuccínico y el dimercaptopropanosulfonato también se han utilizado con éxito. Ninguno de estos antídotos está indicado tras la exposición a la arsina. La depuración renal o extrarrenal no está justificada. Solo en caso de insuficiencia renal se realizará la misma pauta antidótica, pero practicando, por lo menos, una sesión diaria de hemodiálisis. Fósforo y fosfuros. El fósforo rojo y el negro no se absorben por vía oral. Y, por ello, son poco tóxicos. En cambio, el denominado fósforo amarillo o blanco es un tóxico protoplasmático muy potente, la dosis tóxica es de solo 15 mg que causa lesiones multisistémicas. Una ingesta de fósforo blanco puede ir seguida de manifestaciones digestivas, náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea y, en ocasiones, hematémesis y rectorragias. El fósforo puede provocar hipocalcemia y toxicidad miocárdica directa. Asimismo, puede aparecer una insuficiencia renal en parte por hipoperfusión y también por su toxicidad tubular directa. Esta fase inicial dura de 8 a 24 horas, y en ella pueden fallecer el 25% de los pacientes, mientras que el 33% se recuperan por completo. El resto entra en un período de mejoría aparente de 2 a 4 días de duración, durante el cual ya se objetiva la citólisis hepática. La última fase aparece en los casos graves y se caracteriza por ictericia, oligoanuria, trastornos de la conducta y coma. Esta afección neurológica se debe a la toxicidad directa del fósforo, y a ella puede añadirse después la encefalopatía hepática. El 25% de los pacientes pueden fallecer con un fallo multisistémico y coagulación intravascular diseminada. La mortalidad global es del 15% para los que han ingerido menos de 0,8 gramos y superior al 90% en los que han tomado más de 1,5 gramos. El fósforo no tiene antídoto. El tratamiento se basa en practicar un lavado gástrico lo más rápido y completo posible, compensar las pérdidas hidroelectrolíticas y corregir sintomáticamente los efectos sistémicos. A continuación, se administrará carbón activado y, si no hay diarreas espontáneas, un purgante. Algunos autores han propuesto la práctica precoz de hemoperfusión o exsanguinotransfusión, en particular en los niños, para los casos muy graves. La insuficiencia hepatocelular grave puede ser tributaria de trasplante hepático. Entre los fosfuros destacan el de zinc y el de aluminio. Producen un cuadro clínico parecido al del fósforo blanco, con la peculiaridad de que al contactar con el ácido clorhídrico del estómago se produce hidrógeno fosforado, fosfina o fosfamina, que es un gas irritante para las vías respiratorias y capaz de inducir un fracaso multiorgánico fulminante por afección de la cadena respiratoria mitocondrial. No hay antídoto, el tratamiento es de soporte. Talio. Concepto. Las sales de talio, y en particular el sulfato, son raticidas tradicionales muy tóxicos, prohibidos actualmente en la Unión Europea, pero vigentes aún en muchos países.
El talio actúa como un estimulante enzimático en bajas concentraciones e inhibidor en altas de la piruvatocinasa succinato deshidrogenasa, sodio potasio ATPasa y otras. Cuadro clínico. La ingesta produce síntomas iniciales de tipo gastrointestinal, como náuseas, vómitos, diarreas, y dolor abdominal, pero moderados si se comparan con los de otros metales, como el arsénico. En 48 a 72 horas se inicia una polineuropatía mixta, de predominio axonal, sensitivo-motora y ascendente, en la que predominan las parestesias con hiperpatía muy dolorosa. La afectación de pares craneales o del nivel de consciencia es infrecuente, pero añade gravedad y mayor riesgo de fracaso respiratorio. Es posible también el insomnio, la confusión, el delirio y las alucinaciones. Pueden observarse taquicardia e hipertensión arterial y, con menor frecuencia, citólisis hepática e insuficiencia renal. Aproximadamente al cabo de 7 a 10 días se inicia una característica alopecia, habitualmente parcial. El coma y la parálisis respiratoria mecánica pueden conducir a la parada cardiorrespiratoria. Diagnóstico. Normalmente, la concentración de talio en sangre es inferior a 2 microgramos por litro. Se consideran tóxicas las concentraciones de talio en sangre superiores a 80 microgramos por litro y de grave toxicidad a partir de los 300 microgramos por litro. Los casos mortales tienen más de 1000 microgramos por litro. La taliemia suele descender con relativa rapidez en las intoxicaciones agudas, una semana, mientras que la taliuria persiste elevada durante 2 o 3 meses. La población no expuesta tiene talio en la orina, menor de 5 microgramos por litro. Las manifestaciones clínicas de toxicidad requieren concentraciones en la orina superiores a los 200 microgramos por litro. Pacientes con excreciones de talio mayores de 7000 microgramos por litro han presentado graves secuelas neurológicas, centrales o periféricas. Es posible determinar también talio en las uñas y el pelo, lo que permite un diagnóstico retrospectivo, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la exposición. Tratamiento. En la intoxicación aguda es muy importante frenar la absorción digestiva. Hay que practicar en las primeras horas un lavado gástrico, pero será innecesario si el paciente ha presentado espontáneamente muchos vómitos. Una radiografía simple de abdomen reforzaría la necesidad de este tratamiento si se observasen imágenes radiopacas a nivel del cuadrante superior izquierdo. A continuación, se administrará carbón activado por vía oral. 25 gramos cada 3 horas, con el doble objetivo de absorber el talio no absorbido y de cortar la recirculación enterohepática del metal. Añada siempre un catártico, sulfato sódico, 30 gramos cada 12 horas, si usa carbón activado en dosis repetidas, excepto si el paciente tiene diarreas. Mantenga este tratamiento con carbón hasta 72 horas después de la ingesta. Algunos autores han propuesto el uso del azul de Prusia para conseguir el mismo objetivo del carbón. Para aumentar la eliminación se indica la diuresis forzada neutra con abundante aporte de cloruro de potasio, si la función renal y el ionograma lo permiten. Mantenga este tratamiento hasta varios días después de la ingesta, o hasta que el talio en sangre sea menor de 80 microgramos por litro o en la orina de 24 horas sea inferior a 500 microgramos. Si se sospecha la ingesta de más de 500 miligramos de una sal de talio, o la concentración de talio en sangre es mayor de 500 microgramos por litro y, o la excreción urinaria de talio es superior a 10.000 microgramos por litro, hay que realizar, además de todo lo anterior, hemodiálisis, una sesión diaria durante una semana. La hemodiálisis también tendría una indicación indiscutible en el caso de insuficiencia renal grave. El talio carece de antídoto. Antivitaminas K. Unas son derivadas de la 4-hidroxicumarina y otras de la indano, 1,3-diona. El mecanismo de acción de ambas se basa en la inhibición intrahepática del ciclo de la vitamina K y, secundariamente, en el bloqueo en la síntesis de factores de la coagulación que son vitamina K dependientes, como el 2, el 7, el 9 y 10. Se absorben con facilidad en el estómago, el duodeno y el yeyuno en menos de 6 horas. Circulan en un 99% unidas a la albúmina y se metabolizan en el hígado. Tras la ingesta oral, el paciente suele estar asintomático, pero puede presentar náuseas y vómitos. Después de un intervalo libre de más de 48 horas, podría aparecer una diátesis hemorrágica en forma de petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragias, hematurias y hemorragias internas.
Tras confirmarse la ingesta deben establecerse controles del tiempo de protrombina cada 12 a 24 horas durante 48 a 72 horas. El tratamiento se basa en la descontaminación digestiva habitual con carbón activado, y el inicio de fitomenadiona. Si se objetiva un tiempo de protrombina inferior al 10% o diátesis hemorrágica, se continuará con la vitamina K intravenoso preferiblemente fitomenadiona, 10 mg cada 12 horas, y transfusión de plasma fresco o complejo de protrombina. Recientemente se han comercializado raticidas a base de hidroxicumarinas con una vida media muy larga, como el Brodifacoum, que producen una coagulopatía rápida e intensa que puede prolongarse durante varias semanas y que obliga a un tratamiento prolongado con vitamina K por vía oral. Bibliografía. Bibliografía general. Gracias por acompañarnos en este vídeo sobre las intoxicaciones con productos agrícolas. Espero que esta información les haya sido útil y que ahora comprendan mejor los riesgos y las medidas de prevención que debemos tomar para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Antes de despedirnos, quiero desearles a todos un feliz y próspero año nuevo 2025. Que este año esté lleno de salud, éxito y momentos inolvidables para cada uno de ustedes. No olviden darle like a este vídeo y suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre temas de salud y su seguridad. Si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo abajo, en la sección de comentarios, y estaré encantado de responder. Cuídense y hasta la próxima.